Oremos, hermanos. Amante Dios que mora en los cielos, Señor, que tu nombre sea alabado y glorificado para toda la eternidad, Padre nuestro. Hoy que estamos aquí, oh Señor, con el propósito una vez más, Señor, de alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Por eso, Dios de los cielos y la tierra, te pedimos, oh Señor, que encomiende tu Santo Espíritu entre nosotros, para que todo lo que oigamos, todo lo que hablamos aquí, sea de acuerdo a tu divina voluntad. Perdónanos, oh Dios, nuestras ofensas, nuestras faltas que hemos cometido contra ti, Señor, y permita, oh Dios, que tu paz y tu amor pueda grabar en nuestros corazones para siempre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Normalmente cuando uno va a empezar a escribir o a tratar un tema, él busca ciertas cosas. Digamos, uno tiene que buscar el propósito del tema, su título, una lectura. Yo tengo el propósito de mi tema en esta noche. Tengo la lectura, pero no le he puesto ningún título. Y quisiera que cuando termine, algunos de ustedes pongan el título a este tema para mí. Porque eso nos hace pensar o tratar de captar más para entender el tema y para poder ponerle un título. Por eso quiero que, mientras yo voy hablando en el tema, quiero que vayan pensando en lo que estoy hablando y al final me dan un título para el tema de esta noche. Dice que un avión de una compañía de la línea aérea Avianca en el año 1984 se estrelló contra la ladera de una montaña allá en España. Dice que las personas encargadas salieron rápidamente a ir a buscar cuál fue la causa de que el avión se estrelló. Al llegar allí fueron buscando la caja negra, que todos sabemos que dentro de todo avión hay una caja negra especial con una grabadora para poder grabar todo lo que sucede durante la cabina de la aviación. Entonces cuando llegaron, encontraron la caja negra y lo conectaron para poder entender qué fue en realidad el motivo del accidente. Y al mismo tiempo se dieron cuenta que cuando prendieron la caja negra, lo conectaron, la grabadora salía una voz que decía pull up, que es en inglés, pero significa que súbanse. Pero al mismo momento se dieron cuenta que puede ser que el capitán, el piloto, pensaba que ese mensaje de advertencia, esa máquina de mensaje de advertencia no funcionaba bien. Y el capitán respondió dirigiéndose a la máquina: cállate gringo. Inmediatamente él desconectó el aparato. A los minutos después, el avión se estrelló contra la montaña y toda la tripulación perecieron y todos los pasajeros junto con ellos. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más para poder orar. Oh Señor bendito, gloria te demos, Padre, por la vida, por la esperanza que tú nos diste por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te demos, Señor, porque tú nos habías escogido, Señor, para que esta noche estamos aquí presentes en tu casa, Señor, para poder alabar y glorificar tu santo nombre. Por eso, Señor, te pedimos que nos bendice, que nos des entendimiento y comprendimiento para que lo que oigamos lo podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos a mantenernos fiel hacia ti, Señor, y permita, oh Dios, que nada ni nadie nos separe de ti. Cuídanos y protéjanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aunque esta historia obviamente parece una historia trágica, pero tiene una enseñanza para nosotros hoy, de cómo nosotros tratemos con los mensajes de advertencia que llegan a nuestras conciencias. Cómo nosotros captamos el mensaje, como llegó al capitán que le decía: sube.
el capitán desconectó el aparato. Cayó la voz de la conciencia del aparato. Y cómo nosotros callamos la voz de nuestra conciencia. A veces parece, hermanos, extrañamente como una voz nos habla o nos dice que estamos haciendo algo indebido, algo malo. A veces tratamos de callar esa voz. Y cuando callamos esa voz, nos sentimos mal. Pero al hacer lo que la voz nos había dicho, nos había prohibido, ¿qué es lo que sentimos? Como una culpa. Sentimos culpa. A nosotros, como los seres humanos, nos sentimos mal cuando hacemos algo que no es debido. Cuando hacemos algo que nosotros, o la voz nos había dicho algo, nos había dicho que no lo hagamos. Nos sentimos mal. Eso es algo normal y natural dentro de los seres humanos. Y debe haber sido así. Dice que nos sentimos culpables si en ese momento desconectamos la conciencia. Y de todos modos hacemos lo que es incorrecto. Ahora ya no nos sentimos culpables, sino que en realidad somos culpables de lo que nosotros ha hecho. Dice que a la mayoría de nosotros no nos gustaría sentirnos culpables, porque es un sentimiento que amargo, un sentimiento de culpa. A nadie le gustaría vivir con un sentimiento así. Pero por varios motivos, entre comillas, a veces nosotros callamos la voz de nuestra conciencia y hacemos lo que es indebido, hacemos lo que es malo. En el libro de Génesis, capítulo 1, se relata una historia de una pareja que todos los conocemos, de Adán y Eva. Cómo Eva básicamente cayó la voz de su conciencia y hizo lo que ella sentía que era malo. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo, Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo, que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios dijo, no coméis de él, ni lo toquéis, para que no moráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día en que coméis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también le dio a su esposo, que comió igual que ella. Eva calló la voz de su conciencia y hizo lo que la serpiente le había dicho. El versículo 7 demuestra los resultados. Dice, entonces se abrieron los ojos y al darse cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Y entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó? Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, oí tu andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnuda y me escondí. Una de las cosas, primeramente, que sucede cuando nosotros callamos la voz de nuestra conciencia, como lo decimos, lo primero que hacemos es que
sentir culpabilidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Dolor. ¿Qué es lo que hacemos? Escondemos. Cuando ellos oyeron que Dios estaba caminando en el lugar, ¿qué es lo que hicieron? Lo primero, se escondieron de Dios. Dice, cuando hacemos algo malo, deberíamos sentirnos culpables, porque esta es la función de nuestra conciencia. Si no queremos seguir sintiéndonos culpables, necesitamos comprender en realidad qué es la conciencia y cuál es la función que desempeña en la vida de un cristiano. En realidad, ¿quién concibió el plan de nuestra conciencia? Vamos a verlo en Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21. Dice así: si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, anda por él. Fue el mismo Dios quien creó la facultad de nuestra conciencia, que lo puso allí para que nos guíe básicamente o parcialmente en nuestro entender, en la forma que nosotros podemos entender cuando decimos algo bien o algo malo. Pero hay una cosa que debemos entender de la conciencia, que la conciencia puede ser ¿qué? Cultivada. Más adelante voy a dar un ejemplo de eso. Dice que la conciencia fue diseñada para reaccionar ante la ilegalidad y falta de responsabilidad. Es el lugar donde se registran la culpa, la vergüenza y aún el temor al castigo. Dice que la sociedad puede considerar la conciencia como un defecto que perjudica nuestro amor propio. Sin embargo, la conciencia no genera la culpa, sino que detecta, la conciencia no genera la culpa, sino que detecta la culpa. La conciencia de una persona no genera la culpa, sino detecta. Como aquel aparato indicador de advertencia del avión indicaba al piloto que había un peligro adelante, la conciencia también nos indica cuando vamos a hacer algo, nos muestra que algo, nos dice que es algo que no está bien, es algo indebido. Dice que Dios colocó la conciencia a la intimidad del cerebro para que actuara como un sistema automático de alarma, el cual nos advierte, como el mensaje que le decía al capitán: sube, antes que nosotros podemos estrellar. Nuestra conciencia nos hace la facultad de hacernos entender como un sistema de alarma automático para que podamos comprender cuando estamos en peligro o cuando vamos a hacer algo indebido. Nos muestra para que nosotros podemos ver, comprender que lo que vamos a hacer está mal. Y lamentablemente a veces nosotros hacemos como el capitán. Desconectamos el cable o el alambre de nuestra conciencia. Callaremos nuestra conciencia para poder hacer lo que nosotros queremos o lo que nos plazca. Dice, cuando entendemos la forma de actuar de la conciencia, sabremos que es uno de los dones más asombrosos que Dios dio al hombre. La conciencia es aquella parte de nosotros que nos hace diferente del resto de toda la creación que existe en este planeta. Es la habilidad que Dios ha puesto en nosotros para que podamos distinguir entre el bien y el mal. La conciencia humana, a diferencia de los animales, refleja la imagen de Dios. Los animales tienen instintos. Los animales tienen instintos y respuestas aprendidas,
pero carecen de la conciencia. No tienen la conciencia como los seres humanos. Cuando un león mata a un animal o a una persona, no le da ningún tipo de remordimiento de conciencia. Porque esa facultad Dios le hizo especialmente para el hombre. Somos los únicos seres en este planeta que tienen la facultad de conciencia, que podemos distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice que cuando un serpiente muerde a una persona, tampoco no le da ningún tipo de conciencia, no le duele, no le molesta, no le inquieta que había mordido a alguien. Queda tranquilamente como es un acto natural de sí mismo. Dice, la conciencia es una facultad exclusivamente humana. Y por eso es lo que nos hace más semejante a Dios. Podemos distinguir entre el bien y el mal. Dice aquí que yo les voy a comentar algunas cosas de la conciencia, de lo que la conciencia es y de lo que no es. Dice aquí, la conciencia no es la voz de Dios ni la ley de Dios. La conciencia se limita a juzgar nuestras acciones y pensamientos a la luz de la norma más elevada que comprendamos en un momento dado. La conciencia no es infalible, puede ser manchada. Su función no es enseñar ideales morales y éticos. No decide lo que es bueno ni lo que es malo. Se limita a recordarnos lo que es correcto y lo que es incorrecto, según la forma que haya sido programada. Nuestra conciencia puede ser de un sistema programada. Depende de la forma que nosotros programamos nuestra conciencia, de esa forma nuestra conciencia reaccionaría. Si vivimos cultivando nuestra conciencia con cosas no buenos, malos, la conciencia no nos amonestará, no nos indicará cuando vamos a hacer una cosa que es malo. Dice que hubo gente que habían entrevistado asesinos, que habían matado diferentes personas. Cuando le preguntan, ¿y no te remordió la conciencia? Dicen claramente, no. A mí no me dolió, no me dolió nada cuando yo lo hice. Porque su facultad de la conciencia está mal alimentada, está mal programada. Dice, debido a que la conciencia es programada por la tradición y el ambiente y la verdad, puede ser que o no esté programada correctamente o en armonía con la verdad de Dios. Depende de la forma, quizás, cómo nos fuimos levantados, cómo fuimos criados, depende del ambiente que estamos por donde vivimos. Eso influye bastante sobre nuestra conciencia. Yo recuerdo que una vez hubo aquí un control y la policía fueron a controlar en diferentes lugares y controlaron un chino. Cuando controlaron el chino, había diferentes policías, revisaron todo, miraron los papeles y salieron. Al siguiente día, llegó una patrulla con 2 policías adentro y bajaron y se pusieron a revisar nuevamente el chino. El chino dijo, no, pero ayer ya ustedes estaban aquí revisando, ¿qué vinieron a hacer hoy? Y ellos revisaron, fueron derecho para donde el chino tiene sus cosas por allá atrás, ¿no? Y sacaron un saco con 100,000 florines. Y cuando entrevistaron al vocero policial, ¿sabe lo que dijo? Nosotros aceptamos lo que la comunidad produce. Y le dijeron, pero ustedes no le pasan un examen, una prueba. Dice, sí, lo pasamos. Pero ¿quién puede definir si esa persona de otro día o de mañana se puede ser un ladrón o se convierte en un ladrón o un delincuente? La conciencia depende de la forma, del ambiente que vives, de la forma que fuiste educada, será alimentada o será programada.
Dice, la conciencia no vale solamente por los asuntos religiosos. Puede resultar totalmente insensible. Puede resultar totalmente insensible a cuestiones que son claramente de índole moral. Hasta puede ser posible poseer una conciencia carente del fundamento de la palabra de Dios. Es decir, la conciencia puede ser de una forma alimentada, que puede ser completamente carente o apartado de la palabra de Dios. Que la persona no le da ningún dolor, ninguna tristeza en cuanto a sus actitudes. Se siente normal cuando hace algo malo. Prácticamente se puede decir se vuelve como un animal. Porque cuando hace daño a una persona no le da ningún tipo de dolor, no le da ningún tipo de tristeza y hace las cosas de acuerdo a él. Porque así lo ve, así lo mira, así lo desea. Básicamente. Dice que a veces nosotros escuchamos a alguien decir, déjate guiar por tu conciencia. ¿Creen ustedes que eso es algo bueno? Que nos deje guiar por nuestra conciencia. Hoy en nuestros días, la conciencia de una persona o de un hombre ya no es confiable. La conciencia de uno no es confiable, básicamente, si no va de acuerdo con la palabra de Dios. Dice que a veces escuchamos a alguien decir, déjate guiar por tu conciencia, lo cual no es un criterio seguro. A veces nos dejamos guiar por nuestra conciencia. Cuando llega el resultado, damos cuenta que nuestra conciencia nos ha conducido a algo que no era bueno. Quizás por nuestros entendimientos, nuestros ojos, no lo hemos visto, pero la conciencia nos guió a algo que no estaba bueno. Dice, la conciencia, lo mismo que los instrumentos de óptima calidad, debe mantenerse correctamente calibrada mediante a la palabra de Dios. La única norma y valor que puede mantener la conciencia del hombre confiable es la palabra de Dios. Dice que hay personas que cometen crímenes atroces sin preocuparse y luego dicen que su conciencia nunca los molestó. Yo recuerdo, yo tengo un hermano, yo creo que en el año 86, él compró un carro nuevo, pero él tenía un problema. No le gustaba poner gasolina al carro. Y lo que él hacía era así. Cuando él corría el carro, que vio que la luz de la gasolina se prendió, él buscaba en el carro lo que sea, si conseguía aunque sea un pedazo de papel así, lo cogía, lo tapaba, ¡pum!, donde está, lo que muestra que la gasolina está acabando. Así corría y en varias ocasiones alguien tenía que haber salido y ir a ayudarle para que pudiera conseguir un poco de la gasolina. Él callaba la conciencia de la gasolina del carro, lo tapaba para no poder ver cuándo se termina. Y lamentablemente a veces nosotros actuamos de esa forma. Cuando nos llega la voz o la conciencia nos dice, cuando nos llega la voz o la conciencia cuando nos llega la voz, como lo leímos ahora en Isaías capítulo 30, versículo 21, cuando nos llega esa voz, nos dice que lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo está mal, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nosotros manejamos la voz de advertencia que Dios nos manda? ¿Cómo manejamos la situación de peligro que nos va a presentar? Y lamentablemente, en ocasiones nosotros callamos la voz de nuestra conciencia. Como el capitán, a veces nosotros sacamos la conexión para no poder oír lo que la voz nos está diciendo. En esta parte hemos llegado a la conclusión que la conciencia no es una guía segura. Debe ser completamente alimentada por la palabra de Dios para que le podamos tener un poco de confianza.
uno de los puntos aquí que es un poco importante dice que la conciencia funciona como una ventana y no como una bombilla eléctrica. La conciencia funciona como una ventana porque al abrirse se permite que la luz entre a la habitación. No da la luz por sí mismo como una bombilla eléctrica. Permite la entrada de la luz en el alma, pero no genera su propia luz. Podemos entender que la conciencia básicamente recibe, no proyecta por sí mismo. Si no alimentamos nuestra conciencia de una forma adecuada, no podemos actuar al momento de la forma adecuada. Dice que, por lo tanto, la conciencia está determinada por la cantidad de luz pura que dejemos entrar y no por lo limpio. No. Por lo tanto, la conciencia está determinada por la cantidad de luz pura que dejemos entrar y por lo limpio que lo mantengamos. Vamos a ver en Filipenses 4:8 lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 4:8. Sí. Yo lo voy a leer de ahí. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos la posibilidad y Dios nos ha dejado todas las cosas para poder nosotros manejar o controlar o alimentar a nuestra conciencia. Para cuando nos llegue el momento adecuado, podemos confiar que lo que vamos a hacer está correcto de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí el salmista declara claramente que en su corazón, en su conciencia, ha guardado los dichos del Señor para no poder pecar contra ti. De la forma que nosotros alimentemos nuestra conciencia, de esa forma reaccionamos, de esa forma actuamos. Vamos a ver lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cuarterizada la conciencia. El ser humano, lamentablemente, trata a veces de callar a su conciencia. Dice, quien haya contaminado o endurecido su conciencia llegará a ser como un barco desprovisto sin brújula. ¿Qué es un barco desprovisto sin brújula? ¿Cómo? Un barco que va sin rumbo. Porque el trabajo de la brújula, ¿qué hace? Es como una guía, es como la conciencia. Muestra el camino. Y por lo que hemos leído en los versículos anteriores, muestra que Dios nos dijo que por el camino nos oiremos una voz que nos dice que eso no está bien,
que vayamos por este camino. Dice, las señales de advertencia que al comienzo le hicieron sentirse a la persona culpable pueden haberse desaparecido, aunque el peligro permanece ahí. Sin un recurso para detectar los problemas morales, ahora corre el hombre mayor peligro que antes. Cuando nosotros callamos por diferentes veces o varias veces la voz, como le decimos, de nuestra conciencia, llegaremos a un estado que no oigamos más esta voz. Hemos endurecido nuestros oídos a la voz de nuestra conciencia. Y el peligro permanece allí. Como aquel capitán que había sacado el aparato, había callado la voz de la conciencia de ese aparato, el peligro siguió adelante. Si fuera simple, cuando callamos la voz de nuestra conciencia, el peligro se desvanece, se va, se pierde, había sido muy diferente. Pero cuando nuestra conciencia nos habla, nos dice que eso está mal, mientras nosotros callamos la voz de nuestra conciencia, eso no pone que el peligro se quita, eso no pone que el peligro se va. Y de toda manera, si callamos la voz de nuestra conciencia, vamos a terminar estrellándonos como aquel avión que mató a todos sus pasajeros. El peligro queda ahí, sin un recurso para detectar a los problemas. Cuando nosotros callamos la voz de nuestra conciencia, ¿qué es? Perdemos la habilidad o la sensibilidad de detectar el problema. Hacemos las cosas sin saber que el problema está ahí. Aunque el peligro está ahí, no lo vemos, no lo entendemos, no lo comprendemos. Entonces dice que el hombre estará en un peligro mucho más mayor que antes. Ahora yo les voy a decir la lectura bíblica de este tema, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 24, versículos 16. Hechos, capítulo 24, versículos 16. Y dice así: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Queridos hermanos, como yo quisiera que yo y también ustedes podamos tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Cuando nosotros callamos nuestra conciencia, lo único que conseguimos es endurecernos más. Y llegará ese momento que esa voz nunca más nos hablará. Nunca más seremos capaces de entender que lo que estamos haciendo está mal. Nos volvamos a ser como la serpiente o el león, que cuando muerden a alguien o matan a alguien, no le dan ningún tipo de remordimiento de conciencia. Conclusión. 1. La conciencia es un don de Dios. Una conciencia saludable es una conciencia saludable es una parte indispensable para una vida de un cristiano. Sin ella seríamos incapaces de distinguir entre el bien y el mal. Si nuestra conciencia no es bien alimentada, no es bien programada, sin ella seríamos incapaces de poder distinguir entre el bien y el mal. La conciencia debe ser entrenada para saber cuándo obramos mal. La conciencia no crea la luz propia, solamente deja que la luz entre en ella. Nuestra conciencia debe ser entrenada de acuerdo con la voluntad de Dios. Queridos hermanos, como dice el apóstol Pablo, procurémonos para que tengamos la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que a pesar de las veces que hemos tratado de callar nuestra conciencia,
que esa voz nunca nos deje de hablar, que nos siga hablando, hasta que podemos decir con lo que Pablo había dicho, que tenemos la conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Ahora yo quiero preguntarles, porque como yo no le puse un título al tema, ¿qué título piensa que debería poner, hermana? Escuchar para volar alto. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Nadie más pensó? La voz de la conciencia. ¿Quién más? ¿Nadie más pensó un título para el tema? Un mensaje de advertencia. No, yo le hice de esa forma porque mientras vamos escuchando el tema, vamos buscando cuál es apto para el título. Y cuando tengamos el título, básicamente el título dice de lo que se trata el tema. Yo normalmente, cuando yo estoy sentado, si una persona viene a predicar, cuando lee la lectura bíblica, yo sé ya más o menos en qué dirección se va la persona. Y, amén. Sí, así es. Yo recuerdo una vez yo di una ilustración de dos vasos. Uno era vacío y el otro tenía agua. El otro estaba full de agua, el otro estaba completamente vacío. Y yo cogí el vacío y la que tenía agua yo le vacié. Pero cuando yo le iba vaciando, salía globos. Yo me pregunté, ¿y por qué? El vaso estaba vacío, el otro estaba full de agua, ¿por qué le salía globos? La cosa es simple. Todo lo que está vacío contiene aire. Todo lo que es vacío contiene aire. No importa cómo tú lo tapas. Si está vacío, contiene aire. Y al voltear la base del agua, en la vacía, sale aire. Así funciona nuestra mente. Si nosotros procuramos, no mantengamos nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, se vuelve vacío. Aquí en Corazón habían dicho que decía, mente bashi, takashi pika. Yo creo que eso es algo bíblico, pero yo nunca lo había encontrado. Ese dice, mente ociosa es taller del diablo. Quiere decir, debemos aprender a mantener nuestra mente, nuestra conciencia ocupada en las cosas de Dios. Porque si se vuelve vacío, como dice, va a ser un taller del diablo. Que el Señor nos bendiga. Mis hermanos, gracias por el sermón de esta noche.